Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas, oportunamente bien informadas, sobre temas que son de su interés, de mi interés, del interés de nuestros familiares, amigos, vecinos, de nuestra sociedad. Temas que tienen que ver con nuestras vidas, como por ejemplo el que vamos a tratar el día de hoy, que tiene que ver con la tranquilidad, con la seguridad y con la paz. Y vamos a debatir esa afirmación con la paz, con nuestra invitada de hoy, porque hemos venido hablando mucho sobre el tema acá y hemos obviamente entendido, como muchos lo han manifestado, pues que la paz tiene que ser integral, no es solamente con un aspecto, como por ejemplo la desmovilización de las FARC solamente que logra paz, sino que necesitan otros elementos para que sea integral, estable y duradera. Por eso hemos invitado a Paola Holguín, senadora de la República por el Partido Centro Democrático. Senadora, bienvenida. Muchas gracias y un saludo enorme a los televidentes. Senadora de la República actualmente y reelecta, o sea que el 20 de julio usted se posesiona nuevamente como senadora de la República de Colombia. Así es, mi periodo constitucional actual termina el 19 de julio y el 20 de julio a las 3 de la tarde nuevamente estaré asumiendo para otros 4 años para un nuevo periodo en el Congreso. Y la habremos de ver levantando solamente la mano para asumir, juro. O también la habremos de ver poniéndole la banda presidencial al electo presidente de la República, Iván Duque. Bueno, eso aún no se ha definido, doctor Roger. La tradición parlamentaria ha sido que el partido más votado y el senador más votado de ese partido asumen la presidencia del Senado, que es a su vez la del Congreso. O sea el expresidente Álvaro Uribe. Exactamente. Entonces, para claridad, ¿por qué pregunto yo esto y por qué ella me responde? Entonces, o sea, el partido más votado fue el Partido Centro Democrático. El senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, reelecto además con usted, debería ser quien le impone, porque él sería entonces el presidente del Senado y del Congreso de la República, quien le impone la banda presidencial a Iván Duque. Pero él como que no quiere, entonces se habla de que usted podría ser. Pues sí, ahí estamos esperando. El 20 de julio vamos a tener la reunión de bancada y allí escucharemos si el expresidente Uribe definitivamente desiste de asumir la presidencia, establecerá algún mecanismo del partido. En eso yo siempre lo he dicho, yo ya estoy muy viejita, yo tengo 44 años. Pues, por Dios. A esta edad ya uno no es vanidoso, entonces si el partido decide que soy yo, sería un gran honor y lo asumo con toda la responsabilidad. Si decide que es otro, pues tendrá todo mi apoyo, porque lo importante es que logremos tener una bancada muy fuerte, muy cohesionada, para poder agilizar una serie de proyectos que son prioritarios para el nuevo gobierno. Y el 20 de julio, o sea, el mismo día. El día antes, el 19. El 19. O sea que el que quede tiene que escribir el discurso rapidísimo en la noche. Muy bien. Bueno, ahí me le pongo a su servicio, soy experto en escribir discursos. Bueno, Paola Holguín además estuvo aquí hablando sobre un proyecto de ley de su autoría conocido como la Ley de Sometimiento y Acogimiento a la Justicia. Hablamos de ese proyecto de ley y resulta que hemos venido hablando de esa ley ya sancionada por el presidente de la República y, craso error, resulta que la de Paola Holguín, Ley de Sometimiento y Acogimiento a la Justicia, no es la que se aprobó. Así es muy importante, doctor Roger, este espacio, porque ese ha sido un error de todos los medios. O sea, todo el mundo ha hablado de la ley de sometimiento y la ley que se aprobó no es la ley de sometimiento. La ley de acogimiento y sometimiento a la justicia que yo radiqué nunca surtió debate. El gobierno la dejó en el congelador para poder aprobar una ley que se había hecho desde la Fiscalía y que tiene dos componentes. Uno que es fortalecimiento para la investigación de las organizaciones criminales y otra que permite el sometimiento, pero ojo, solo de grupos armados organizados. Que ahí hay una diferencia muy grande. Y la ley mía, por ejemplo, permitía el sometimiento individual o colectivo. La ley que presentó el gobierno solo admite el sometimiento colectivo. Bueno, entonces no es claridad. No es ley de sometimiento a la justicia, sometimiento de acogimiento a la justicia que permitía el sometimiento colectivo e individual, sino la ley por medio de la cual se fortalece la investigación y la judicialización de organizaciones criminales y se adopta, por aquí es donde está lo del sometimiento, pero solamente de grupos de manera colectiva, el
y de adopción de medidas para la sujeción a la justicia. Sí. Y por eso es que hablamos en estos días de solamente le va a servir al clan del Golfo, a la oficina, sí, a los caparrapos, a estructuras grandes. Estructuras grandes. Que hay también un tema bien importante para analizar. Esta nueva ley que tiene 60 artículos, incluyendo la vigencia, sí, tiene varios capítulos. Los primeros capítulos tienen una serie de herramientas que le permiten a la rama judicial mucho más poder para combatir grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Sí. Para claridad de nuestros televidentes, porque este programa ayuda a educar políticamente. Sí, se trata. El grupo armado organizado son unos grupos que tienen un mando responsable, control del territorio, que usan violencia contra la fuerza pública, contra la ciudadanía, contra infraestructura, contra organismos del Estado. Y esa violencia va más allá de tensiones o de disturbios. Ajá. Esas son las GAO. Las GAO. Grupo armado organizado. Grupo armado organizado. El grupo delictivo organizado es cuando se unen 3 o más personas para cometer delitos que vayan contra el Código Penal en un tiempo determinado. O sea, estructuras mucho más pequeñitas, sí, 3 o más. No tienen que tener control del territorio, ni el mando unificado, nada de esto. ¿Qué hace la ley? En una primera parte da herramientas para combatir estos 2 tipos de estructura. Sí. ¿Qué tipos de herramienta? Por ejemplo, que ya usted puede utilizar personas de las GAO, de los grupos delictivos como agentes encubiertos. ¿Qué herramienta? Que amplía los tiempos para presentar pruebas y para hacer procesos en los temas judiciales. ¿Qué otra herramienta? Que permite, por ejemplo, que usted utilice dinero de extinción de dominio para hacer entregas controladas en procesos en contra de estas organizaciones. Entonces tiene cosas importantes como en Colombia, en el Código Penal, hay unos delitos establecidos en concierto para delinquir. Ajá. Ellos incluyen delitos nuevos, por ejemplo, el tráfico de personas y de inmigrantes que no estaba considerado en el concierto para delinquir, entra a formar parte del concierto para delinquir. La explotación de recursos naturales de manera ilegal, o sea, la minería ilegal, empieza, o la explotación de hidrocarburos de manera ilegal empieza a ser parte del delito de concierto para delinquir. Hay unas herramientas interesantes. Pues déjamela ahí. Por lo que yo le siento a usted con esa explicación y con el entusiasmo con que lo hace, siento que usted de todas maneras, no obstante no ser su proyecto de ley, le gusta. Sí, pero no me lo vaya a decir. Bueno. Déjemelo ahí. Vamos primero a unos mensajes y ya volvemos con la senadora Paola Holguín, quien sabe mucho de esos temas que tienen que ver con la seguridad y que, repito, fue la autora de un proyecto de ley de sometimiento a acogimiento a la justicia, que no es el que hoy se ha sancionado y del que tanto estamos hablando, y que va a permitir el sometimiento colectivo de grupos organizados de delincuencia. Ya regresamos. Paola Holguín, senadora de la República. ¿Usted cree que con este nuevo proyecto de ley, que como ya estamos descubriendo con él, lo voy a recordar, proyecto de ley, ley, ya es ley de la República. Ley de la República. Por medio de esta ley, por medio de la cual se fortalece la investigación y la judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para la sujeción a la justicia, ¿usted cree que se puede lograr lo que yo dije al principio en el saludo? Que habiendo un, digamos, proceso de paz con las FARC, completo, incompleto, por modificar o no por modificar, ya veremos qué va a pasar con el presidente electo Iván Duque, con lo que está ocurriendo con el ELN, con lo ocurrido ya con las Autodefensas Unidas de Colombia, con el PL, Quintila, en fin, toda la historia de sometimientos que hemos tenido. Ahora que las organizaciones delincuenciales que no tienen carácter político tienen la posibilidad, ¿nos permite acercarnos un poquitico a una paz integral, estable y duradera? Bueno, lo primero es, yo creo que uno no puede generar falsas expectativas en la población. Y yo siempre he dicho que uno no puede llamar paz a ninguno de los procesos. Estos son procesos que permiten sometimiento, negociación, buscando desestructurar
unas amenazas criminales. Ajá. Pero eso no necesariamente trae paz. Mire, muchos de los homicidios que se cometen en nuestras ciudades están ligados a temas de intolerancia y de convivencia. Entonces, para uno no generar falsas expectativas. Lo más grave, permítame, senadora, le agrego, que lo ha dicho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a problemas de violencia intrafamiliar, o sea, tiene que ver con los padres, los hermanos, la familia produciendo violencia. Exactamente, entonces, pero estos sí son elementos que permiten mejorar la seguridad, que permiten un poco más de tranquilidad. ¿Qué dificultad veo yo en esta ley? Que permite el sometimiento colectivo, pero no individual. Ajá. En el debate que yo tuve con el fiscal me dice es que la gente se puede someter de manera individual con ley ordinaria. Y le dije, sí, pero los bandidos no confían en eso, porque ahí quedan a expensas de la fiscalía. Ellos prefieren tener un marco jurídico que los permitan. Por ejemplo, existe el principio de oportunidad. Exactamente. Eso está en nuestro ordenamiento jurídico y está en el Código de Procedimiento Penal. Pero para ellos eso no es suficiente. Y ahí uno encuentra también una cosa que yo le hice la reflexión al fiscal. Cuando usted hace procesos de sometimiento colectivo, el comandante o el secretariado o el COSE, según el caso, decide si se meten o no en el proceso. Es la decisión de ellos, no de toda la organización. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Viene todo el grupo y se somete o entra en el proceso de negociación y más de la mitad vuelve y delinque. Porque es que ellos no se metieron convencidos al proceso, sino que sus comandantes lo metieron y uno lo que ve es que esa gente cambia de brazalete. Vienen las llamadas disidencias. Exactamente, que es lo que estamos viendo hoy con la FARC, que fue lo que vimos en su momento con parte de las estructuras paramilitares. Entonces, ahí hay una dificultad. La otra es que cualquier proceso de este tipo tiene un elemento que es fundamental y es el fortalecimiento institucional para que de verdad se exija justicia en los procesos y para poder garantizar en el mediano y largo plazo que se mantiene el programa de sometimiento y reinserción. ¿Por qué? Porque empiezan muy bien y de pronto cambia el alcalde o el gobernador o el presidente y dejan al garete a la gente que se estaba desmovilizando. Y vuelven a delinquir. Entonces es muy importante dar garantías para que usted mantenga los programas que permiten la reinserción de estas estructuras. ¿Qué preocupación tengo yo con esta ley? Respecto de esto, ¿no hay cuando se trata de una ley como esta o la ley que permitió la negociación con las FARC, con Autodefensa Unida de Colombia y demás, no hay, digamos, como la convicción de que eso es una especie de política pública, que no depende de un próximo gobernante, sino de que hay que cumplirla pase lo que pase? Es más, para vuestro botón, el proceso de paz con las FARC supuestamente debe ser mantenida por el presidente electo Iván Duque, porque se convierte en política pública. Yo le digo varias cosas. La primera es, cuando nosotros hicimos la Ley de Justicia y Paz y se hizo ese proceso donde se desmovilizaron más de 35.000 paramilitares y más de 18.000 guerrilleros, que de hecho fue extraño porque todo el mundo borró ese proceso de la historia y es el proceso de paz más grande en la historia del mundo. Sí, 35.000 más 18.000. Más de 35.000 paramilitares y más de 18.000 guerrilleros en desmovilizaciones individuales o colectivas. Sí. ¿Qué pasó? Cambió el gobierno, cambia el alto comisionado y empieza a modularse ese proceso frente a los que ya estaban desmovilizados. Nosotros, ¿qué hemos dicho frente al proceso de La Habana? Mantener las garantías para que la base guerrillera que se desmovilizó pueda mantenerse en el programa de reinserción y desarme, pero nosotros no podemos olvidar que este proceso tiene una dificultad y es la debilidad jurídica por la manera ilegal en que se hizo el proceso. Porque se desconoció el plebiscito, porque se impuso a la fuerza a través de un mecanismo que jurídicamente no tiene valor, que fue una proposición en el Congreso de la República. Sin embargo, nuestra obligación y lo que va a hacer el próximo presidente es tratar de mantener unas garantías para que esa base desmovilizada pueda reinsertarse a la vida civil. ¿Qué preocupación tenemos? Déjemela aquí. Sí. Déjemela ahí. ¿Qué preocupación tenemos frente al proceso de paz con la FARC, cierto? Sí. Estamos revolviendo un poquito, pero estamos hablando en el contexto de esta nueva ley que ya está hablando de que grupos armados al margen de la ley, diferentes a los que han tenido alguna connotación política, puedan someterse a la justicia. Así no se llama la ley de sometimiento a la justicia, porque lo está permitiendo de manera colectiva. En el contexto estamos viendo si va a funcionar o no, porque ahí está un espejito muy reciente que es el de las FARC.
Vamos a ver cuál es la preocupación enseguida, después de estos mensajes y de esta frase. A ver qué le parece a usted para que cuando regresemos nos cuente qué piensa de ella. Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se piensa. Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se piensa. Senadora Paola Holguín, ¿qué piensa de esa frase usted? Ay, que es cierta, uno no entiende por qué a veces lo más difícil para la gente es aceptar que uno diga la verdad. Pero yo siempre he creído que cueste lo que cueste, esa es la obligación que uno tiene. Y para tranquilidad del alma uno no debe considerar a la gente enemiga, contradictoria. Exactamente, me gusta mucho eso. Contradictores, y entonces ahí es donde empieza a cobrar valor o importancia más bien, un valor como el del respeto y el de la tolerancia. Piense, no tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo, pero algún día podemos cruzar esos disensos y llegar a un consenso para bienestar de todos. Bueno, ¿cuál es su preocupación, Pablo, Holguín, respecto de lo que veníamos hablando del proceso con las FARC? Por ejemplo, ¿qué preocupaciones tiene uno con el proceso con la FARC? Y es, ya de las personas que se habían desmovilizado según la ONU, más de la mitad ya escaparon de las zonas veredales o las zonas de concentración. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Porque igual el Estado tiene la obligación de ejercer su función constitucional de garantizar la vida, de garantizar los bienes de los colombianos. Siente uno una enorme preocupación, por ejemplo, en esta pequeña coyuntura, ¿qué va a pasar con Santrich? Santrich hoy es una persona solicitada en extradición por el gobierno norteamericano por tráfico de droga posterior a la firma final del acuerdo. Y él está peleando que lo dejen posesionar como congresista. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre Santrich congresista y Pablo Escobar congresista? Es la misma vergüenza para la democracia y para la institucionalidad. Estos son temas importantes y urgentes que tenemos que resolver. Pero entonces démelo ahí con sus preocupaciones para preguntarle lo siguiente, Paola Holguín, senadora por el Partido Centro Democrático. Imagínense que existen todas esas preocupaciones y muchas más de un proceso que duró 4 o 5 años y está lleno de acuerdos y entonces es tan endeble como que el presidente electo ya dijo, no lo vamos a volver trizas, pero tampoco lo vamos a recibir con risas, hay que hacer alguna modificación. ¿Qué puede pasar con este proyecto, local, esta ley de sometimiento, déjeme utilizar la expresión para sintetizar, cuando es tan sencillo como que se aprobó y ya vamos a entregarse y a reunirnos? Eso va a quedar demasiado endeble. A mí me preocupa con esta ley varias cosas. Una es que quienes ya habían anunciado que querían algún tipo de sometimiento, era parte de la gente de la oficina, el Clan del Golfo con alias Otoniel, que ha dicho que le interesa someterse bajo estas condiciones, y creo que los Pelusos también habían dicho algo en el 2017. ¿Qué me angustia a mí? A Santos le gusta mucho la forma y muy poco el fondo. Que él en un afán de show mediático haga mal hecho a las carreras un proceso en el que nos deje montados con BACRIM de acuerdo a esta ley, porque en esta ley todavía hay temas sin resolver. Por ejemplo, en la ley hay un artículo donde dice que quien preste asesoría a las GAO o a las organizaciones delictivas de manera permanente o provisional, con o sin remuneración, es un delito, salvo quien le preste la asesoría técnica como abogado. El problema es que en los procesos de sometimiento generalmente no solo hay abogados, sino que hay otro tipo de profesionales que ayudan en el acercamiento inicial. Esas personas entonces se tendrían que ir a la cárcel. Entonces aquí hay unos elementos que falta ajustar y revisar, y lo que me preocupa a mí es que en un afán de generar una noticia nos embarquen en un proceso con las BACRIM cuando aquí en esta ley todavía hay temas sin resolver. O sea que usted está dando la razón en ese sentido, es demasiado endeble y que puede ser entonces, dice usted, algo así como un show, ¿cierto? Eso me mediático preocupa. Y antes de irme, mire lo que les dejo. Y bueno, pero hoy hay posibilidades de que el presidente electo Iván Duque y ustedes en el Senado de la República en el nuevo periodo legislativo ajusten o ya no hay nada que hacer frente a esta ley. Nosotros podemos hacer ajustes. De hecho, el fiscal se comprometió que me ayudaba con una ley similar que permitiera sometimiento individual. La suya, la de siempre. No, con otra que recoja estos elementos, pero permita también sometimiento individual, y creo que en esa nueva podríamos ajustar y reglamentar lo que aquí quedó un poco al garete, con el fin, mire,
La gente me dice a mí y me decían cuando yo presenté la ley de sometimiento que se hizo con el doctor Villegas, pero ¿cómo si usted se opone al proceso de La Habana presenta esta ley? Yo les digo, es que son cosas distintas. Sí. En una negociación como las que se han dado en Colombia, el Estado se somete al capricho de los bandidos. En un marco legal de sometimiento son los bandidos los que se someten a la justicia bajo un marco que el propio Estado les dio. En esta ley en ningún momento se les da reconocimiento político. La rebaja de penas es del 50% para todos los delitos y del 30% para delitos atroces y de lesa humanidad. Tiene un elemento importante. Si 10 años después del sometimiento usted comete un delito doloso, pierde todos los beneficios, o sea que le toca pagar la cárcel que dejó de pagar inicialmente. O sea, hay buenos elementos. En fin, dejémoslo así por ahora con la convicción de que aclaramos que no es la ley de sometimiento y acogimiento a la justicia de Paola Holguín, senadora, sino que va a haber una ley de sometimiento que va a ampliar esta que se llama otra vez ley que fortalece la investigación y la judicialización de organizaciones criminales y se ordenan medidas para el acercamiento a la justicia. Sujeción a la justicia específicamente. Muchísimas gracias, Paola Holguín, senadora de la República. Mucha suerte le deseamos. Le va bien a usted, el Senado de la República, al próximo presidente de la República. Con estos temas nos va bien a los colombianos. Que así sea. Muchas gracias, doctor Roger, y sobre todo por esta capacidad para formar, informar en un tema tan complejo, y un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Eso se trata, empezar a construir cultura política desde la formación, desde la información y con personajes como Paola Holguín, desde la formación con explicación de fondo, pedagógicamente y claramente. Ya entendimos hacia dónde podemos ir, que esperamos que ojalá algún día sí logremos la paz integral, estable y duradera, con la convicción de que cada uno de estos procesos no significan la paz, pero es un pasito. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días con Sinergia Informativa a las 12, que se retransmite de martes a viernes a las 8 de la noche, lunes 7 de la noche. 2:30 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 5:30 de la tarde y a las 9 de la noche. 6:45 Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.